Hola, ¿qué tal? Continuando con la parte del tema de vectores, ahora te pongo el siguiente tema, que es norma o magnitud de un vector. Bueno, ¿qué es la norma o magnitud de un vector? Como su nombre lo indica, la magnitud es de cuánto vale un vector en valor. ¿Qué quiere decir? Bueno, considerando el siguiente esquema en donde te dibujo el plano X, Y, ¿sí? En donde está el vector representado en el plano, considerando que este es el punto X, Y coordenado. Entonces quiere decir que para poder determinar la norma o magnitud de un vector debes tomar en cuenta lo siguiente. Bien, si puedes observar en esta parte donde tenemos al vector, prácticamente se está pues tomando en cuenta un triángulo rectángulo, donde podrías pensar que es el ángulo de 90 grados y este es un ángulo, ¿ok? Entonces con esto podemos pues prácticamente tomarlo de dos diferentes maneras. Una, que si yo quiero encontrar el valor o la magnitud de este vector, pues puedo considerar lo siguiente. Si a este vector le llamo U, ¿sí? Y quiero encontrar la norma o magnitud, generalmente se representa con esta simbología, ¿ok? Entonces, si ya conozco los dos puntos coordenados de ese vector, para poder encontrar la magnitud de este vector, puedo ocupar la siguiente fórmula, y esto está definido para este triángulo que tengo aquí. Prácticamente, si lo consideras como un triángulo, lo que tú quieres buscar con ello es saber el valor de la hipotenusa. Acuérdate que en un triángulo rectángulo, la hipotenusa siempre será el lado más largo del triángulo. Entonces, con ello podemos aplicar ¿qué? El teorema de Pitágoras. Entonces, si tú recuerdas el teorema de Pitágoras, que decía que el cuadrado de su hipotenusa, si consideramos a este vector como hipotenusa, sería así, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, si nosotros lo vamos a hacer de esa manera, esto sería x cuadrada más y cuadrado. ¿Ok? Entonces, despejando la norma de u, será igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y entonces, esta ecuación que acabo de encontrar es la que te va a calcular la norma o magnitud de un vector. ¿Ok? Y es prácticamente la hipotenusa del triángulo rectángulo. Bien, aprovechando esta definición o esta fórmula donde podemos encontrar la norma de este vector, entonces también podemos tomar en cuenta lo siguiente. Imaginemos que este ángulo lo voy a llamar phi. Puedo sacar las tres funciones trigonométricas en función de la norma. ¿Cómo es eso? Aquí la norma de este vector, siendo la hipotenusa, acuérdate que la función seno de cualquier ángulo, en este caso el ángulo phi, será igual a, se supone que cuando tú obtienes el seno de un ángulo, haciendo referencia a el seno del ángulo sería igual por definición al cateto opuesto entre la hipotenusa. Si hago referencia al cateto opuesto, siempre es la parte que se encuentra enfrente del ángulo, o sea, la coordenada y, entre la hipotenusa, que viene siendo la norma del vector u. ¿Ok? Para el coseno del ángulo, podríamos pensar lo siguiente. Cateto adyacente. El cateto adyacente siempre será el que está al ladito del ángulo. Y en este caso sería x entre la hipotenusa. Y la otra función trigonométrica que viene siendo la tangente del ángulo phi. Y eso sería igual a el cateto opuesto, que ya sabemos que es y, sobre el cateto adyacente x. Estas tres funciones trigonométricas que acabo de obtener me ayudarán a encontrar pues las componentes, el ángulo
de acuerdo a lo que se conoce del triángulo. Entonces hay una estrecha relación entre la norma o magnitud de un vector con estas funciones trigonométricas. ¿Por qué razón? Ok, si podemos observar de esta fórmula, al despejar y, podemos obtener la componente conociendo la norma del vector, quedando de esta forma. Y con esto podemos encontrar la componente en X, en donde podemos encontrarlo con el coseno del ángulo φ. Estas dos partes que acabo de obtener encuentran las coordenadas X, y estas se llaman coordenadas cartesianas. Por el plano cartesiano que estoy manejando. Ahora, si recuerdas un poco la parte de las coordenadas cartesianas, estaba definido por un punto XY en un sistema bidimensional o R2. Estamos manejando espacios dimensionales, vectoriales. Entonces, por otro lado, en esta parte puedo obtener el ángulo φ, que es el que está de este lado, ¿ah? Y eso es aplicar el arco tangente o tangente a la menos 1 de y sobre x. Y si nosotros nos acordamos de las partes de las coordenadas polares, acuérdate que pues R era la hipotenusa de ese triángulo, pero como en este caso estamos utilizando la norma del vector u, también podrías pensar lo siguiente: es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y estos puedes considerarlos como la coordenada r, φ, o la norma del vector, φ, siendo estas coordenadas polares. Entonces, aquí están las dos coordenadas, ¿no? Las rectangulares o cartesianas y las polares. Entonces, con esto quiero dar a entender que pues hay una relación entre la norma o magnitud de un vector. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros conocemos las componentes, puedes encontrar la magnitud o norma de un vector. Y otra situación, si no conozco las componentes, la puedo obtener mediante las relaciones de sus funciones trigonométricas, o inclusive puedo conseguir las coordenadas polares y saber dónde se encuentra localizado en el plano pues este vector, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando pues requiero de hacer algunas operaciones entre vectores? ¿A qué me refiero? Puede ser que aquí a lo mejor me encuentre con una operación llamada distancia entre vectores. ¿Qué quiere decir? Bueno, la distancia entre vectores trata de lo siguiente, ¿vale? Imaginemos ahora que tenemos un vector u. Vamos a dibujarlo de colores diferentes. Este es mi vector u, y mi vector v. Entonces este le voy a llamar vector v y mi vector u. ¿Sale? Ahora, ¿qué sucedería si yo quisiera encontrar la distancia entre dos vectores? Ok, ahora con esto de la norma, una de las aplicaciones es encontrar la distancia entre dos vectores. Quiere decir que encontrarás la distancia entre este punto y este punto. Mucho ojo, esto no se va a unir, esto es la distancia entre dos vectores. Ok, entonces al encontrar la distancia entre dos vectores se tiene lo siguiente. Por definición, y obviamente considerando que este es un plano R2, porque está XY en R2, entonces podemos definir lo siguiente: la distancia entre dos vectores u y v será igual a la norma de la distancia de v menos la distancia de u, y eso quiere decir que vamos a hacer una diferencia de vectores o una resta. Y esto prácticamente vendría siendo la distancia entre dos puntos. ¿Qué puntos serían? Pues donde se encuentra la unión de estas dos vectores de punta y flecha. ¿Sale? Entonces, si yo quisiera saber esa distancia, pues sería tener pues esta equivalencia también.
O sea, si yo voy a encontrar la distancia entre dos puntos sería entre este y este. Entonces mi norma para este vector sería norma del vector v menos del vector u para esta parte, para esta distancia. ¿Sale? Definida sobre este lado. Pero ¿qué sucede si fuera como buscar las coordenadas? Bueno, para buscar las coordenadas de ese vector, pues obviamente tendríamos que, si no tomáramos en cuenta la norma, sería la distancia de v menos u. Entonces ese vector, si no fuera la norma, se encontraría de este lado, por acá. Y esto sería v menos u. ¿Sale? Es como si hiciera un espejo. O sea que esta misma distancia es la que tiene acá. ¿Sale? Entonces, en pocas palabras, la distancia entre vectores es la magnitud de la diferencia entre ellos. ¿Ok? Bueno, vamos a resolver algunos ejemplos para que quede más clara esa parte. Comencemos con el primer ejemplo. El primer ejemplo, voy a poner inciso A, me pide, si tengo el vector u igual a 1, menos 2, 4 y v 3, 6, 0, entonces hay que encontrar la norma del vector u. Es lo que me pide como primer punto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y es de decir, caray, pero hace rato me dijiste que tenía yo dos componentes en R2. En R3, ¿qué sucede? Es exactamente el mismo procedimiento. O sea, si para dos componentes fueron x cuadrada más y cuadrada, aquí podrías pensar un z cuadrada también con la raíz cuadrada. Si fuera un R3, R4 o R5, sabes que R4 en adelante pues ya no se puede graficar, pero en R3 sí, tendrás tres componentes. Si fueran 4, 5, 6, pues hay que agarrar el cuadrado de cada componente. En este caso tienes 3, entonces para encontrar la norma de este vector u sería 1 elevado al cuadrado más, como la componente y vale menos 2, también se eleva al cuadrado, se respeta el signo, más 4 al cuadrado, y eso es raíz cuadrada. Entonces el vector, la norma del vector u va a ser igual, 1 al cuadrado sigue siendo 1, más menos 2 al cuadrado, se hace positivo, va a ser 4, más 16, porque 4 al cuadrado son 16, raíz cuadrada, y esto al reducirse sería, la norma del vector u será igual a 16 más 4 son 21, 21, raíz cuadrada de 21. Entonces esto ya sería la norma del vector u. Entonces, en pocas palabras, hay que elevar al cuadrado cada componente y sumarlo y extraerle la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, pues es la primera parte, ¿no? ¿Qué más me dice? Bueno, puedo obtener la norma del vector v también. O sea, por ejemplo, a ver, v, si voy a sacarle la norma del vector v, ¿sí? Entonces sería igual a ¿qué? Bueno, aquí sería raíz cuadrada, pero primero voy a poner la componente 3 al cuadrado más 6 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz cuadrada, y entonces eso es igual a 3 al cuadrado sería 9 más 36 más 0, raíz cuadrada, y esto es igual a 36, 45, raíz cuadrada de 45 sería la norma del vector v. ¿Ok? Bien, entonces vámonos con el siguiente ejemplo. ¿Qué sucedería ahora en el caso de inciso B? Que me pide los vectores para la distancia entre dos vectores. O sea, me da la distancia, bueno, no la distancia, me da el vector u con las siguientes componentes: 1, menos 2, 1, el vector v, que viene siendo a menos 2, 1, 1. Y nuevamente tengo un vector R3, porque está en tercera dimensión,
no le hace. Lo mismo aplica para los vectores R2. Entonces, a propósito, te pongo R3 y R2. Sí, o sea, no es quitarle un componente y ya tienes R2, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedería si me pide como primer punto la distancia entre el vector U y V? ¿Cómo calculo esa distancia? Pues bueno, va a ser igual. Lo que tienes que hacer pues es lo siguiente: encontrar la norma, ya sea por definición, así como lo puse arriba, del vector U menos V, ¿verdad? La norma. Y eso tendrías que hacer lo siguiente: eso igual a, nos vamos aquí, las barritas de norma o magnitud sería U. Entonces vamos a restar el vector U menos V, o sea, 1, menos 2, 1, menos 2, 1, 1. Estoy aplicando ¿qué? La resta de dos vectores. Entonces habíamos dicho que cada una de ellas se va a restar, pero mucho cuidado con los signos, porque este signo menos afecta con la componente de aquí, y aquí ser menos, por no hacer más. 1 más 2 sería 3, del otro lado, menos 2 menos 1, sería menos 1 menos 2, menos 3, y el siguiente sería 1 menos 1, 0. Norma. Entonces, ya teniendo la norma de esa distancia de dos vectores, de V, entonces vamos a obtener la norma, y esto sería igual a 3 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz cuadrada. Reduciendo, 9 más 0, son 9 más 9 son 18, raíz cuadrada de 18, y descomponiéndolo en factores en donde uno tenga raíz cuadrada exacta, sería 9 por 2, y por propiedad de radicales sería raíz de 9 por raíz de 2. Raíz de 9 es exacta, sería 3 raíz de 2. Entonces, esta vendría siendo la distancia entre dos puntos, o dos vectores, mejor dicho. ¿Sale? Bien, siguiente y último ejemplo. Si por ejemplo, digamos, tengo un vector R4, híjole, a lo mejor ya no lo puedo graficar, pero sin embargo, teóricamente podremos pensar en un vector pues de 4 componentes, ¿no? Ya exagerándole un poquito. Entonces, vamos a suponer que tenemos el siguiente vector: U es igual a menos 1, 0, 2, 3. Y bueno, vamos a hacerlo R5, ¿sale? No pasa nada, son 5 componentes. Y para el vector V sería igual a 1, 1, menos 4, 2 y 0. ¿Sale? Bien, entonces si me dicen, ¿sabes qué? Pues ahora encuéntrame la distancia entre estos dos vectores. Bueno, yo sé que la distancia entre el vector U y V será igual a la norma de la diferencia de los vectores U menos V. ¿Sí? Entonces, esto será igual a la norma o magnitud de menos 1, 0, 2, 3 y 1 menos el otro vector 1, 1, menos 4, 2 y 0. Y esto sería igual a ¿qué? Norma, y es restar o sumar, según sea el caso, de cada componente. Entonces sería menos 1, menos 2, ¿sale? Menos 2, 0, menos 1, 2 menos 4 se hace positivo 4 y 2 son 6. 1, o sea, 2 menos 3 menos 2 es 1, 1 menos 0 pues es 1. ¿Sí? Y esto ya es la resta vectorial. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la distancia? Pues calculemos la norma del vector. Entonces, quiere decir que esto será igual a lo siguiente. Tenemos menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado más 6 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Todo esto raíz cuadrada.
Y esto será igual a 4, ¿vale? 4 más 1 más 36 más 1 más 1 raíz cuadrada. Se reduce, esto es igual a 43, entonces sería raíz cuadrada de 43. Y esta sería la distancia entre dos vectores con 5 componentes, o sea, en R5. Bien, en resumen entonces, para poder encontrar la norma de un vector explicábamos que era, pues prácticamente, si lo quieres ver como un triángulo rectángulo en el plano, pues se debería encontrar la hipotenusa de ese triángulo. Si no, pues es encontrar las componentes, conocerlas, elevarlas al cuadrado y sumarlas y extraerle raíz cuadrada por el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Y si nosotros tenemos que encontrar la distancia entre dos puntos, pues prácticamente sería encontrar la diferencia entre esos dos vectores y pues ahora sí que sacarle o extraerle o calcularle la magnitud o norma de ese vector resultante. ¿Ok? Bueno, pues esta sería la parte de aplicaciones, por así decirlo, de la norma de un vector y la distancia entre dos vectores. Bueno, sería todo de mi parte. Nos vemos pronto y gracias por tu atención.